Entonces, recapitulando lo que estuvimos observando en la clase anterior, vamos haciendo un resumen, así rápidamente. Luis, ayúdeme, ¿qué vimos la clase anterior? Señor Bondilla. Entonces, mm, Licen, sinceramente no me acuerdo, Licen, es que, tome apuntes, pero no encuentro el cuaderno, Licen. L, ¿qué pasó pues? ¿A dónde se fue? Los apuntes, no se olviden, tomen apuntes. A ver, vamos. Nayerli. Ya, la Gran Depresión tuvo la crisis económica, empezó en 1930, quebraron empresas y aumento de desempleo. La caída de la bolsa de valores de Nueva York en lo económico, político y social. En 1932, post-Bellic generó la democracia de Franklin en América Latina. mm, Dependió de la materia prima, la economía ecuatoriana, la política y económica, cambió Franklin. Nayerli, a ver, la primera parte, ya, hasta ahí. La primera parte me parece que está claro. La Gran Depresión se da en los años 30, principalmente en Estados Unidos, por la caída de la bolsa de valores. Ahora, lo que nosotros estábamos relacionando es cómo esa Gran Depresión de 1930 en los Estados Unidos por la caída de la bolsa de valores se relaciona con la economía latinoamericana. Porque no se olviden, ¿cuál es el tema? Causa y repercusión de la Gran Depresión en la economía latinoamericana. Vamos a puntualizar. Nicole, ¿cómo afecta esta Gran Depresión a la economía latinoamericana? ¿Qué es lo que nos faltó tal vez de la explicación? ¿Cómo afecta a la economía latinoamericana? ¿Cómo afectó Nicole García? Ya le busco, no sé. Ahí parece que nos queda todavía las dudas. Amy, Cando, unos con los que no les veo. Amy, ¿no está? Amy, hello. No, Leslie, Chacha. Sí, listen. Vamos encendiendo las cámaras. A ver, enciendan. Enciendan sus cámaras. No les veo. Me preocupa. Se me desaparecen. Vamos, Amy, Leslie, Keira, Walter, Luis, Ashley. Prenda su cámara. Vamos, prenda su cámara. Por favor, vaya prendiendo su cámara. Ya a ver, Leslie tiene inconvenientes con el internet. Pero sí me ha de poder contestar. Si me puede escribir, me ha de poder contestar, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta a la economía latinoamericana esta Gran Depresión? Listen por el desempleo y el quiebre de varios bancos. El desempleo y el quiebre de varios bancos. Bueno, el quiebre de varios bancos afecta, pero a la depresión en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta principalmente a América Latina? Y la pérdida de empleos afecta en una primera instancia a los Estados Unidos. ¿Cómo afecta a América Latina? Alison. Se debió a la influencia de Roosevelt con el proteccionismo, ¿no? Que disminuyó las exportaciones de Ecuador, así generándole problemas, desempleo, entre otras cosas. Ya, muy bien. Entonces, la Gran Depresión por sí misma afecta más a los países poderosos, pero para sostener a los países como los Estados Unidos, se generan cambios de perspectivas hacia modelos proteccionistas. Este proteccionismo que se mantuvo, que recordemos, a ver si nosotros
revisamos cuando estuvimos viendo proteccionismo, librecambismo. Cuando hablamos del proteccionismo y el librecambismo, aquí nosotros puntualizábamos que el proteccionismo es el incremento de impuestos para que los productos externos no compitan con la baja o la caída del producto interno. Es decir, para que tengan mayor primacía el producto interno. Si viene, por ejemplo, acá, qué sé yo, banano, por poner un ejemplo, va a tener un mayor impuesto porque queremos que se consuma el banano interno. Esa es una medida proteccionista. Entonces, a la entrada se le pone un impuesto. La Gran Depresión genera en los Estados Unidos y en los países poderosos que se tomen otro tipo de medidas. Y una de esas medidas guiadas desde Roosevelt fue una perspectiva proteccionista donde se iba a eliminar lo más posible las importaciones. Entonces, este tipo de medidas afecta a América Latina porque los países latinoamericanos, ¿en qué se basa su producción interna? Principalmente, o en su ganancia económica, en la materia prima. La materia prima de exportación es principalmente la ganancia que tienen los países latinoamericanos, así generan dinero. Y si cae o se da una gran depresión, estos países poderosos van a dejar de comprar. Simplemente van a decir, ya no tenemos dinero para comprar sus productos y si nos basamos solo en esta materia prima, por lo tanto, vamos a dejar de tener la posibilidad de ingreso. Eso a nivel latinoamericano. Ahora, en el Ecuador, obviamente, también se relaciona con la perspectiva de la materia prima. Pero ¿cuál era el fuerte del Ecuador? ¿Cuál era la exportación fuerte en Ecuador? Andrés, ¿qué exportaba principalmente Ecuador? Durante El cacao. El cacao. El cacao representa el 70% de los ingresos de nuestro país. Significa que primero, por los problemas de la plaga, ya tuvo un problema que se fue cayendo esta perspectiva, pero sobre todo la Gran Depresión también influencia al Ecuador por la consideración de la materia prima. Eso estuvimos nosotros revisando la clase anterior y específicamente en el Ecuador se caen los gobiernos. La Revolución Juliana de 1925, que trató de cambiar la perspectiva y le dio un impulso, trató de sostener todo ese impulso que tenía la exportación, se cae en 1931 por la Gran Depresión. Es decir, que aun cuando la Gran Depresión fue principalmente en los Estados Unidos, en Londres, en Gran Bretaña y Europa, afectó directamente, también nos afecta a América Latina y nos afecta por ese tipo de exportaciones. Los Estados Unidos consideraban a los países latinoamericanos de donde obtenían la materia prima. Antes de la crisis de los 30, Argentina era calificada como el granero del mundo debido al énfasis del modelo agroexportador. Y recuerden, ¿qué dicen los políticos hoy en día? ¿Cuál es el énfasis? No se olviden que ustedes están ya listos para las elecciones, algunos obligatorias y otros facultativos, pero de todos modos, yo sí les pido, voten, elijan y escojan a sus representantes. ¿Alguien ha escuchado las propuestas de algún representante? Además, ni el debate, no me digan que no oyeron ni el debate. Dios mío, y ahora tendré que pasarles el debate, pues. Una de las propuestas principales o de lo que siempre están hablando es del agro y de la agroexportación, de la utilización del agro como un fuerte del Ecuador que ha sido siempre y de América Latina. ¿Qué pasa? El problema que el momento en que los países altamente industrializados comiencen a tener caídas económicas, vamos a volver a lo mismo. Por lo tanto, la agroindustria
debe ser justamente industria, no solo materia prima. Es a lo que nos debe llevar el cambio político desde mi punto de vista. Por favor, participen de los procesos propios del país. Si no, nos sabemos quejar, pero después no ponemos soluciones. Ahora, yo sé que por ahí hay algunos representantes que dicen muy poco, que les gusta pelearse, otros que proponen canciones, qué sé yo, cualquier cosa ahí, pero detrás hay ideas. Así que vamos a tomarnos el final de la hora para ver por lo menos una que otra, tal vez no propuesta, pero si alguien vio el debate, al principio les preguntaron por qué quieren ser presidente. Y muchos de ellos no contestaron absolutamente nada. Vamos a ver un poco de eso para que se empapen y espero que algunos de ustedes puedan votar. Bien, ¿preguntas, dudas sobre esto? Vamos con el siguiente tema. Con esto vamos a cerrar la Gran Depresión para tener en cuenta el tiempo en el que estamos hablando y sobre todo no olvidarse la Gran Depresión porque el siguiente tema es origen y principios de la escuela keynesiana. La escuela keynesiana se instaurará como postura para darle frente a la escuela neoclásica y todo el problema que generó la Gran Depresión. En esa época es principalmente lo que estamos nosotros hablando. Tras un periodo de relativa prosperidad que generó la Primera Guerra Mundial, como yo les decía, debemos nosotros puntualizar que para los Estados Unidos principalmente y América Latina la Primera Guerra Mundial fue importante porque le generó un ingreso. Entonces, después de esta prosperidad, después de la prosperidad de la Primera Guerra Mundial, se da el inconveniente de 1930 y la Gran Depresión. Durante la decaída de 1930, aquí lo voy a poner así, Gran Depresión posterior, ¿no? Después de esto viene el gran problema de la Gran Depresión y sobre todo se dan cuenta que el problema está generado por el modelo económico. El modelo económico que funcionaba era el neoclásico, donde se priorizaba el individuo, el Estado no debía tener injerencia, el propio mercado se equilibraba solo, sin la necesidad de un Estado y, por ejemplo, los pensadores dicen, ese fue el problema de la Gran Depresión, que genera propiamente la caída de todo el mercado, es que solo el mercado es el que tiene la posibilidad de equilibrarlo. Y si cae la bolsa de valores, caen las empresas, todos los estados se ven afectados. Debe haber un cambio. Frente al crecimiento del desempleo y el malestar generalizado que provocó la Gran Depresión, porque principalmente afecta a la sociedad, cuyos planteamientos resultaron ineficaces para hacer frente a la crisis que se estaba viviendo, los planteamientos neoclásicos, se presenta una nueva postura, una nueva perspectiva, que es esta escuela keynesiana. Esto es el conjunto de principios derivados principalmente de la teoría general del empleo, el interés y el dinero de Keynes de 1936. Este pensador, John Keynes, el que plantea la postura de la escuela keynesiana, obviamente por eso se llama así, en 1936 plantea la visión de cambio económico o de la economía en general. ¿En qué estaba basada la escuela neoclásica? Si alguien me recuerda, sí, básicamente. ¿En qué se basaba la escuela neoclásica? Mientras voy apuntando algunos puntos relevantes. ¿Cuál era el fundamento de la escuela neoclásica? Que el valor de un producto estaba determinado por su utilidad. ¿El valor del producto estaba determinado por su utilidad?
propiamente la utilidad que generaba, daba el paso a esta perspectiva de lo que tenía valor y que no. ¿Qué más? Si nosotros puntualizamos cuál era la perspectiva propia de la escuela neoclásica, la visión principal de la economía como ciencia. No se olviden que incluye la matemática, incluye la perspectiva de que todo debe ser ciencia. Por lo tanto, los ámbitos sociales no importan. Y ese es uno de los primeros errores que identifica John Keynes. Identifica principalmente que el problema central es no haber delimitado la visión, o mejor dicho, haberse centrado solo en la matemática y no haber incluido problemas sociales. John Keynes es una réplica de los clásicos. Él llama clásicos a la escuela neoclásica y la escuela clásica de economía. Como resultado de esta réplica, el keynesianismo elaboró una alternativa liberal al pensamiento neoclásico. Trata de regresar a las perspectivas netamente liberales sin olvidarse, obviamente, de este sentido. Ya dejando de lado la perspectiva matemática, centrándonos nuevamente en la visión que antes hablábamos del ser humano, la consideración de la sociedad, cómo va generándose dentro del problema propiamente económico. Las contradicciones del capitalismo y mantener a salvo la sociedad liberal fueron uno de los problemas principales que quiso superar Keynes. La mayor parte de los desacuerdos de este pensamiento con los clásicos se dan en el ámbito de los postulados. Hay también grandes divergencias en los métodos, cómo se aplica, pero sobre todo se basa en la crítica a los postulados. Ya vamos a ver a cuáles. En contraposición al análisis del micromercado, y aquí ya hablando propiamente de los postulados, los clásicos, neoclásicos y clásicos en general, pero sobre todo los neoclásicos, plantean la perspectiva de un análisis de micromercado. Para Keynes, este es uno de los errores, centrarse solo en el micromercado, por lo cual va a postular la perspectiva de un cambio de visión y cambio de idea hacia el macromercado. Y la cuestión de lo macroeconómico. Esta micromercado, esta microeconomía, para centrarlo de forma más puntual a los términos que estamos hablando. Esta microeconomía que solo se centra en la perspectiva fundamental de los objetos. Acuérdense que decía, como ya nos dijo su compañera, la visión de los neoclásicos es que el valor que tiene depende de la utilidad, por lo tanto depende del objeto. Y si depende del objeto, va a depender propiamente de este micromercado, esta relación microeconómica de la pequeña economía de las industrias. En cambio, Keynes dice que debemos cambiar esta perspectiva, eliminar la visión de la microeconomía y pasar hacia una macroeconomía, donde el punto central será propiamente la perspectiva introduciendo a la economía el carácter social que debe tener. Por eso les digo que en la actualidad no hablamos de un ámbito de la economía como ciencia. Y yo decía que la escuela neoclásica no se ha superado del todo. Es verdad. ¿En qué sentido? Por más que la escuela keynesiana trata de cambiar algunos ámbitos, algunos postulados, sigue estando dentro de la misma visión capitalista. Eso no olvidarse. Estos modelos siguen siendo modelos de caracteres capitalistas. Por lo tanto, tratarán de solucionar este problema, la Gran Depresión. Tratar de no caer otra vez en una Gran Depresión, pero siguen dentro de la visión principal del capitalismo. Le da un carácter liberal a la perspectiva clásica.
El economista británico, otra cosa, no se olviden, Keynes es británico, por si acaso. Este economista británico insiste en el carácter social de la economía. Esto es muy importante porque es un cambio de perspectiva. Ya no es ciencia, sino que tiene un carácter netamente social. Y aquí lo voy a ir apuntando. La escuela keynesiana plantea un carácter social de la economía. Este es un cambio fundamental de la escuela neoclásica. La escuela neoclásica que planteaba la perspectiva de que la economía es matemática, es matematizable, no importa lo que la gente diga, haga, simplemente yo puedo determinar matemáticamente las situaciones. En el comportamiento de los agentes económicos influyen factores psicológicos imposibles de cuantificar, dice Keynes. Hay cosas que no están determinados por el valor de los objetos o si es que yo lo planteo matemáticamente y se tiene que dar, sino que depende de cómo la situación, la gente ve la realidad. Keynes agrupa a sus predecesores dentro de la perspectiva de los clásicos con el fin de derribar algunos de los dogmas compartidos por ambas escuelas, clásica y neoclásica. El primer dogma cuestionado por Keynes, este carácter social de la economía, creo que es el punto más relevante, pero contra los clásicos, no se olviden que para Keynes los clásicos son la escuela clásica y la escuela neoclásica de economía. Contra los clásicos se opone al dogma que se refiere principalmente a la ley de mercados, la cual prioriza la oferta como factor económico. El dogma de la oferta como factor económico. Los clásicos pensaban que la oferta es el punto más relevante. Acordémonos también de Adam Smith, que decía, si yo voy a un lugar y veo que hay un emprendimiento y veo que ofrecen por ese emprendimiento, entonces si yo me pongo otro emprendimiento, tendrá competencia y seguirán ofreciendo la oferta como el centro principal. ¿Qué opina o qué da como solución aquí Keynes? Asigna la producción el rol fundamental de la prosperidad. Para Keynes, por el contrario, al ser la demanda el motor de la economía. Piensa Keynes aquí como solución que no debe ser la oferta, sino la demanda. La solución a este dogma, ¿no? Debe ser la demanda. La economía debe basarse en la demanda, porque si no hay gente que compre, entonces tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que cambiar a otra producción. El pensamiento keynesiano también rompe con la idea que daba por sentado la tendencia del mercado hacia el equilibrio. Los clásicos de neoclásicos que decían, el momento que se comienza a dar esta relación entre las empresas y comienzan a interactuar y se da todo este proceso, hay un equilibrio. Y el momento que se da el equilibrio, entonces se sustenta la economía. ¿Qué pasó? Se dio la Gran Depresión por esa misma situación, porque se creía que podía haber un equilibrio. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva para no cansarnos tanto dentro de las escuelas que hemos estado nosotros revisando. Hemos revisado los clásicos. No se olviden, por favor, esto, sobre todo para las evaluaciones, clásicos, neoclásicos, escuela marxista, algo de la escuela keynesiana, y hemos visto sobre todo detrás los contextos. Escuela keynesiana, ¿por qué nace? Por la Gran Depresión. ¿Por qué surge la escuela marxista? Por el capitalismo. ¿Por qué surge la escuela neoclásica? Por los problemas imperialistas y demás consideraciones. Con eso cerramos esta clase.